Bienvenidos al programa de Educación y Virtudes. Aquí tenemos al doctor Corominas, que nos va a hablar del proyecto educativo. ¿Qué debemos entender por un proyecto educativo? Un proyecto educativo, como su palabra indica, proyecto, es un plan de prevención en la educación, es prevenir. Yo diría que en este mundo todas las empresas hacen un proyecto para saber a dónde quieren ir. Proyecto a medio plazo, a corto, a largo, pero si quieren llegar a algo, tienen que saber a dónde quieren llegar y qué medios tienen que poner. Las empresas, los gobiernos, los estados, todo el mundo tiene que hacer proyectos para saber a dónde quieren llegar. Claro, los padres están acostumbrados a ir corrigiendo, y eso no es un proyecto educativo, eso es tapar agujeros. El proyecto educativo es decir, tengo un hijo de 5 años, ¿qué quiero de él? ¿Qué tengo que hacer en este momento? ¿Cómo tengo que ayudarle? Tengo un hijo de 10, es distinto. ¿Cómo tengo que ayudarle? ¿Qué tengo que hacer en este momento? A corto, a medio, a largo plazo. Tengo un adolescente. ¿Cómo me voy a ocupar de que el día de mañana sea un buen trabajador, un buen padre de familia? ¿Qué tengo que aconsejarle? Esto es lo que es un proyecto educativo. O sea, que un proyecto educativo es ir por delante, prevenir, en cada uno de los hijos. Un proyecto educativo de la familia, de tu propio matrimonio. Saber a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero conseguir, qué metas quiero yo alcanzar. Esto es un proyecto educativo. ¿Cómo es de amplio un proyecto educativo? ¿Qué áreas se deben considerar? En un proyecto educativo, referido a nuestros hijos, yo diría que es lo más completo posible para ayudarle a crecer como persona humana y a crecer como persona en el amor a Dios. Tenemos que tener en cuenta el desarrollo de su cuerpo. El cuerpo hay que ayudarle, alimentarle, darle vitaminas cuando haga falta, pero hay que también ayudarle a desarrollar actividades, a que crezca fuerte, a que crezca sano, a que tenga habilidades, a desarrollar su cerebro. Todo está, prevenir todo esto, ayudarle es el proyecto educativo del cuerpo. Después vendrá el proyecto educativo de la inteligencia, ayudarle a conocer. El proyecto educativo de la voluntad, de los valores, de las virtudes. Muy importante, el proyecto educativo de las creencias. Si somos cristianos, nuestro amor a Dios debe impregnar nuestra vida, debemos tener unidad de vida en el cariño a Dios, pero esto hay que transmitirlo, y como hay que transmitirlo hay que pensar. No solamente tengo que dar ejemplos, sino que además tengo que explicar el proyecto educativo respecto a la afectividad, que pues a veces nos olvidamos. Cuerpo, inteligencia, voluntad, creencias, afectividad, se refieren muy concretamente a la persona. Pero también tenemos que tener un proyecto educativo sobre las circunstancias donde está. ¿A qué colegio le llevo? ¿Cómo le está educando mi colegio? ¿Qué conexiones tengo con él? Colegio. Familia, ¿qué estoy haciendo dentro de la familia? Y luego amistades, ¿qué amigos tiene? Todo lo que va a influir en el niño. Por lo tanto, el niño bajo él mismo y el niño bajo su entorno. Muy bien. ¿Qué comprende el desarrollo corporal en un proyecto educativo? Bueno, si estamos hablando del desarrollo corporal, pues estamos hablando del desarrollo de la vista, del desarrollo del olfato, del tacto, importantísimo. El tacto es el único sentido que tenemos los hombres más fuertes que los animales, el tacto, que es el principal sentido del amor y del cariño. Bueno, el desarrollo de la inteligencia, las conexiones de neuronas, pues todo esto, después un poco mayor, todo lo que supone habilidades de tipo deportivo, desarrollar el niño pues para que esté fuerte, para que esté sano y para que sepa hacer deportes, que luego le va a venir muy bien cuando sea adolescente, porque tendrá un cobijo de poder hacer actividades las cuales hace bien. A los niños les gusta hacer lo que saben hacer bien, o sea, les gusta hacer lo que saben hacer bien. Si yo le enseño a un niño en el tema del cuerpo jugar al fútbol, jugar al tenis, le gustará jugar al fútbol o jugar al tenis. Pues el hecho de que tenga habilidades, que tenga deportes, que sea un deportista, eso le va a ayudar toda su vida y le va a ayudar a desarrollar su cuerpo. Padres, no nos olvidemos, es importantísimo en la adolescencia que los niños tengan hobbies, que tengan aficiones, que les guste algún deporte. Y yo a la familia siempre le digo cuál es el deporte que elijo. ¿Cuál?
el que más les guste a papá y a mamá. Ese deporte que a ti te gusta, papá, que a ti te gusta, mamá, como tú lo harás bien porque te gusta, enséñaselo a tu hijo. Bien. ¿Nacemos inteligentes o podemos influir en el coeficiente intelectual? Es cierto que hay neuronas ricas y neuronas pobres, y por lo tanto no podemos decir que todos salimos con las mismas neuronas. Las neuronas tienen diferentes posibilidades de riqueza, pero en un cerebro lo que aprovechamos es una parte muy pequeña, a lo mejor aprovechamos un 10% o un 15% de nuestra capacidad intelectual, de nuestras neuronas. Quiere decir con esto que si nosotros hemos potenciado bien la inteligencia y la hemos enriquecido, aunque las neuronas sean pobres, si yo he conseguido aprovechar del cerebro un 20% en vez de un 10%, ese niño tendrá un coeficiente intelectual alto, aunque sus neuronas sean pobres. Y viceversa, si sus neuronas son muy ricas, pero yo no me he preocupado de activarlas, no me he preocupado de enriquecerlas, y solo aprovecho un 5% de esas neuronas ricas, nadie se enterará de que ese niño era inteligente. Por lo tanto, independientemente de cómo sea tu hijo, aprovecha ayudarle a activar su cerebro, porque el resultado es que al final puede ser un niño listo, un niño inteligente. Lo vamos a hacerlo. Es cuestión de aprovechar más el cerebro. Importante, ¿eh? Importantísimo. Un buen coeficiente intelectual influye en los estudios. ¿Cómo debemos plantear un proyecto educativo para potenciar más la inteligencia? Vamos a hablar de varios temas que pueden intervenir en la inteligencia y por lo tanto en los estudios. Yo diría que el primero de todos es la memoria. La memoria es importantísima, porque una buena memoria sirve primero porque todos los hábitos son actos repetidos que se memorizan. Luego, por lo tanto, una buena memoria ayuda a adquirir hábitos con más facilidad. Una buena memoria ayuda a aprender lo que estudias rápidamente, a leer un libro y sabértelo entero con más facilidad. Luego, por lo tanto, es importantísimo fomentar la memoria en los niños. ¿Cómo se fomenta? Haciendo actos de memoria, o lo que es lo mismo, repitiendo cosas hasta que se las sepan de memoria. Que el niño lo va a pedir él solo, o sea, el niño va a pedir, cuéntame mamá el mismo cuento, quiero ver siempre el mismo vídeo, el mismo libro, y además hasta muchas veces dice, pero si lo has visto 20 veces, bueno, quiero ver 21. ¿Por qué quiere él que se lo repitan? Porque en esa repetición él se lo aprende de memoria, y en esa pedírselo de memoria estás fomentándole precisamente la memoria suya, que él lo necesita. Hagámoslo, fomentemos la memoria, con música repetida, por ejemplo. De esta forma estamos consiguiendo algo que le va a servir para los estudios. Pero luego podemos ayudarle en que sepa pensar, en que sepa razonar, en que sepa imaginar, en que tenga creatividad. Claro, dirá, bueno, pero esto es misión del colegio. Un momento, los juegos los puede hacer en casa. Y jugando se puede desarrollar la facilidad de pensar, de imaginar, de razonar, la creatividad, simplemente jugando con él, simplemente estando el padre y el hijo o la madre viviendo juntos temas que tengan que ver con juegos que fomenten esto. Bueno, pues al fomentar todo esto, al hacerle pensar, por ejemplo, el juego del ajedrez, pues le está desarrollando estrategias, le está desarrollando tomar decisiones, le está desarrollando la memoria de las jugadas que vienen después y las que han venido antes. Insisto, a través del juego podemos potenciar la memoria de los hijos. Luego con las lecturas, acostumbrarse a que lean muy bien, a que lean rápido, a que entiendan lo que lean. Son cuentos, porque no hace falta tener un libro de estudios para aprender a leer, y se puede hacer en casa. Luego los padres están en condiciones de potenciar el cerebro del hijo, la inteligencia, para que luego les sea más sencillo estudiar. Qué bien, porque estas cosas no se sabían antes, ¿eh? Pues antes no se sabían, ¿no? Y además el tener esto presente y hacerlo es lo que llamamos un proyecto educativo. Claro. Vas por delante, no hay problemas, pero yo por delante enriquezco a mi hijo para que sea más capaz. Muy bien. En un programa sobre virtudes no podemos olvidarnos de cómo tratar las virtudes en un proyecto educativo. ¿Hablamos de virtudes? Sí, bueno, evidentemente estamos intentando decir, vamos a potenciar a la persona, vamos a potenciar a la persona. Una persona cuando hace actos buenos, cada vez es mejor, cada vez se mejora. Luego una persona, en tanto en cuanto va adquiriendo virtudes, cada vez es mejor persona, cada vez es mejor como persona, inclusive quiere más a Dios, porque la virtud es hacer el bien por los demás y por Dios. Por lo tanto, es muy importante que los padres se preocupen en que los hijos crezcan en virtudes, pero hay una cosa previa: antes de crecer en virtudes hay que crecer en hábitos.
Y entonces, hábitos libres repetidos, la palabra libertad es muy importante en el hábito, lo he dicho muchas veces, hace que el niño adquiera el hábito de estudiar, adquiera el hábito de obedecer, adquiera el hábito de ser generoso. Le estamos formando como persona, le estamos enriqueciendo, y le estamos enriqueciendo además en el servicio a los demás, y que en una sociedad de servicios es muy importante. ¿Cómo se entiende el proyecto? Esto es muy importante, esta pregunta, ¿eh? A ver. ¿Cómo se entiende el proyecto educativo en nuestro trato con Dios? Bueno, estamos hablando antes, y lo hemos dicho, que no solamente tenemos que hacer al niño inteligente y virtuoso o con valores. Lo más importante del hijo es que del ser humano, de la persona, es que es hijo de Dios, a su imagen y semejanza, con una trascendencia eterna, y además es libre. Luego, claro, si somos hijos de Él, pues hay que enseñarle quién es Dios, hay que enseñarle a amarlo, hay que enseñarle a quererlo, hay que enseñarle a decirle: hijo, estás en este mundo para ganarte el cielo, estás en este mundo para querer al que te ha dado todo. Y precisamente en esa respuesta al que te ha dado todo, en ese cariño a tu Dios, vas a unirte al final con Él en el cielo. Eso es querer a Dios. Tener esto en cuenta, digamos que es tener en cuenta el proyecto educativo bajo el punto de vista del amor a Dios. ¿Debemos considerar la afectividad en el proyecto educativo? Es muy importante la afectividad, es un tema además, yo diría, poco tratado. O sea, es conocerse a sí mismo, los afectos suyos, cuando está nervioso, cuando está triste, cuando está alegre, saberse dominar, conocerse su carácter, es muy importante. Y luego también es importante conocer los afectos de los demás, saber yo cuando tú estás triste, cuando estás alegre, porque nos comprendemos mejor. Me comprenderé yo mejor, me conoceré yo mejor, conoceré a los demás mejor, y eso me ayudará a quererlos más. ¿Nos puede ayudar usted a su instituto en la difícil tarea de educar en virtudes? Ampliamente, lo doy por supuesto. Yo creo que esto es un punto que lo podemos tratar con más amplitud en la segunda parte. Vamos a hacer una pausa, no se retiren, estaremos enseguida con ustedes. Continuamos con el proyecto educativo. Doctor Corominas, ¿nos puede ayudar a repetir esta pregunta, que es también muy importante? ¿Cómo nos puede ayudar usted en su instituto en la difícil tarea de educar en las virtudes? Ahí voy a hacer todo lo posible para hacerlo lo mejor posible. Lo mejor, 2 veces. Concretamente, desde hace más de 20 años nos dedicamos en una sociedad sin fines de lucro, una ONG, a ayudar a los padres a educar a sus hijos, Y yo me ofrezco a todos ustedes, todos los que me están oyendo, a que si tienen algún problema o quieren hacer el proyecto educativo, estamos hablando ahora de un proyecto educativo, que es muy difícil hacerlo sin guía, sobre sus hijos, estoy dispuesto a ayudarles. Me lo piden y en este momento estamos preparando un proyecto para poder ayudar a los padres de forma individual, cada uno en su casa, a través del Internet, a través de un sistema virtual, por el cual van a recibir ustedes unos materiales, van a tener un web donde pueden resolver problemas, donde pueden ver qué proyecto educativo tienen que aplicar a cada uno de sus hijos en función de las edades, donde pueden ver más cosas. Por ejemplo, es importantísimo hablar con los hijos desde que tienen 4 o 5 años hasta que son ya adolescentes, hablar con ellos de temas. Bueno, pues les vamos a decir de qué temas tienen que hablar y además qué es lo que le pueden decir a los hijos. En una palabra, les vamos a ayudar a resolver problemas. Tengo un niño de 7 años, el problema suyo es desobedece y tiene tal carácter, te vamos a dar ideas para ayudarte. Y luego, en estos programas estamos hablando de planes de acción. Pues miles de planes de acción en los que tú puedes fijarte y puedes decir, hombre, pues este me gusta, este se acerca a mi familia, tiene los mismos hijos que los míos, y están hablando de ayudar en el estudio o ayudar en la sinceridad o en la responsabilidad. En este proyecto, en esta ayuda que vamos a hacer a través de Internet, van a tener un profesor particular al cual se pueden dirigir por email, por el correo, con preguntas ya, no entiendo tal cosa, esta pregunta no está en la web, o tengo un problema especial,
y les va a ayudar, les va a ayudar. Una palabra que me brindo a todo el que lo necesite, ayudarle, en la medida que yo pueda. ¿Qué es más importante, la elección de colegio o el de jardín de infancia? Antiguamente se hablaba de que lo más importante era la universidad, ¿eh? Y en cambio no es cierto. Lo más importante no es la universidad, ni el colegio. Lo más importante es el jardín de infancia. O sea, el cerebro, cuando está en condiciones de aprender más, de saber más, cuando es más capaz de captar más cosas, es entre los 0 años y los 4 o 5 años, jardín de infancia. En esa edad es cuando está más abierto a todo, es cuando es más capaz de aprender más cosas. Por lo tanto, tener un jardín de infancia que sabe motivar a los hijos, que sabe darles las lecciones oportunas para que crezcan en su inteligencia, en su cuerpo y en su voluntad, es importantísimo. Tener en cuenta que un niño de 3 años es capaz de aprender 1 o 2 o 3 idiomas y hablarlos correctamente a los 4 años. Cuando una persona mayor, en 4 años, aprende de 3 idiomas, casi el suyo y otro más le cuesta. Con lo cual digo la importancia que tiene el elegir un buen colegio cuando los niños son pequeños. Para mí es lo más importante. Un buen jardín de la infancia. Un buen jardín de la infancia. ¿Cómo podemos fomentar el liderazgo dentro de un proyecto educativo? El liderazgo se pueden hacer con tendencia al líder, pero el liderazgo hay que solidificar, hay que adquirirlo, porque el líder lo que tiene son virtudes, lo que tiene son valores, y por lo tanto esos valores se adquieren. Y yo diría que las familias debemos procurar a nuestros hijos fomentar todas las virtudes que tienen que ver con el liderazgo, que tienen que ver con el servicio a los demás, porque qué importante es que en la sociedad haya líderes sanos, líderes buenos. La sociedad no la cambia la masa, la sociedad la cambian los líderes. Pues nosotros, como buenos católicos, vamos a decir, buenos cristianos, vamos a intentar que nuestros hijos sean líderes. Y entonces tenemos que fomentar esas virtudes, esos valores que más acompañan al liderazgo, que son los valores que tienen que ver con el servicio, con la ayuda a los demás, con la verdad, con la sinceridad, con la responsabilidad, con la solidaridad, con el espíritu de justicia. Y luego, pues enseñarles a tomar decisiones, a hablar en público, a ser pequeños líderes dentro de su colegio, de su clase. En tanto en cuanto creemos líderes, estamos ayudando a una sociedad mejor. ¿Nos puede poner algún ejemplo de planes de acción referentes al proyecto educativo dentro de la familia? Me acuerdo uno muy bonito de una familia que decía: tengo que fomentar más el amor a Dios dentro de mi familia. Era una familia que realmente rezaba por las mañanas, rezaba en las comidas, iba a misa todos los domingos, pero querían fomentarlo más. Y se propusieron decir, bueno, pues vamos a rezar unidos, vamos a hacer oración. Tenían 2 hijos, uno de 7 años y otro de 12, y dijeron, bueno, pues vamos a que nuestros hijos hagan oración, recen. Hablaron con ellos, se lo explicaron, les explicaron qué era hacer oración, lo hemos dicho muchas veces, es decirle a Dios que le quieres, pedirle por las cosas que necesitas, contarle tus cosas y darles gracias. Y a los niños les gustó la idea. Y bueno, pues a partir de ahora, todos los días vamos a hacer un poco de oración todos. Vamos a decirle a Dios, te quiero, contarles tus cosas, pedirle por los que lo necesitan y darles gracias. ¿En cuánto tiempo? Bastan 5 minutos, bastan 4 minutos. Y hasta escogieron el momento de hacerlo. Digo, bueno, pues lo haremos todos los días antes de estudiar. Antes de estudiar por la tarde, nos recogeremos un ratillo, le rezamos al niño Jesús, le rezamos a Jesús, y lo hacemos todos. Los 2 niños, los 2 hijos que tenían, la madre también lo hará, el padre no estará en ese momento. Bueno, y el que quiera hacerlo antes, lo puede hacer en el colegio. Si el colegio es un colegio cristiano y hay oratorio, lo puede hacer allá. Y momento oportuno, pues a lo mejor después de comer. Llevaban un mes y prácticamente lo habían hecho todos los días. La familia funcionaba mejor, se querían más, estaban rezando de forma continua, estaban realmente muy contentos. Yo recuerdo que la profesora le decía, he visto a vuestra hija en el oratorio, que se mete y está todos los días un ratito rezando. Qué bonito, qué bonito. O sea que yo digo que el conseguir que la familia llegue a hacer oración,
a rezar, une a la familia, le da felicidad y ganan el cielo, que es la santificación en el medio del mundo, que es lo que queremos todos, lo que el Papa está hablando tanto actualmente, ¿no? ¿Qué les aconseja a los padres respecto a las relaciones familia-colegio? Bueno, el niño se educa en dos sitios, colegio y familia. No son dos cosas independientes, tienen que ir a la par, tiene que ir unidad. Por lo tanto, padre, elige un colegio que esté de acuerdo con tus creencias, elige un colegio que esté de acuerdo con tus principios, con lo que tú quieres, para que lo que te enseñan en el colegio coincida con lo que tú enseñas en tu casa. Y luego una relación bastante íntima. O sea, yo diría que los padres deben de ir frecuentemente a los colegios, hablar con los profesores, hablar de su hijo, y más que preguntarle cómo son las notas, decir cómo es mi hijo. Es bueno, es obediente, es amigo de sus amigos, es generoso, porque es más importante el que sea persona, porque si es persona tendrá fuerza de voluntad, tendrá valores y estudiará. Luego, por favor, vamos a estar en contacto con el colegio, que nos ayude el colegio a educar a los hijos y vamos los dos a estar en el mismo camino. Creo que es muy importante. ¿El aprovechamiento del tiempo tiene que ver con el proyecto educativo? Lo digo por supuesto, para nosotros los católicos el tiempo, dicen que el tiempo es oro, para nosotros el tiempo es gloria, por lo tanto hay que aprovechar el tiempo, no se puede perder. Es que estoy cansado, cansar es cambiar de actividad, a lo mejor estás estudiando y te pones a jugar, es que jugar es aprender, es que jugar es saber más, es que jugar es una actividad muy sana. Bueno, pues aprendamos a ocupar el tiempo, especialmente los fines de semana, yo diría. O sea, los fines de semana, que hay un horario de levantarse, pues debe levantarse temprano y a la misma hora siempre. La cama no es aconsejable. Y luego, pues hacer excursiones, vivir junto a la familia, hacer deporte, conversar, tener el tiempo ocupado. Y tenerlo ocupado, y haberlo ocupado previamente es proyecto educativo. O sea, decir, ¿qué vamos a hacer este sábado? ¿Qué vamos a hacer este domingo? ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones? El planificar y el programar, eso es parte del proyecto educativo. El hacer lo que se nos ocurra, lo que salga, no aprovecharás bien el tiempo. ¿Podemos relacionar los juegos con el proyecto educativo? Lo doy por supuesto. Antes estábamos hablando de que a través del juego tú puedes enseñar a pensar, a razonar, a imaginar, a tener más memoria. Inclusive, si el juego es entre varios, puedes enseñarle todas las reglas de relación, de cortesía, de ayuda de unos a otros, de convivencia. El juego, yo diría que es una herramienta extraordinariamente buena para ayudar a los hijos a que sean personas. Ayudarse unos a otros, no enfadarse, saber ganar, saber perder. El juego tiene una fuerza impresionante. Yo diría que uno de los problemas serios que tiene la sociedad actual es que ha sustituido el juego vivido entre hermanos y el juego vivido entre padres y hijos por ver la televisión, por mirar la televisión. Y eso es grave, eso es grave. El juego es mucho más importante que la televisión, la última. ¿Cuidar las cosas pequeñas está relacionado con el proyecto educativo? Bueno, si estamos hablando de aprovechamiento del tiempo, cuidar las cosas pequeñas es fundamental. Yo diría que los santos, por ejemplo, nos han dado ejemplos clarísimos de la santificación en el cuidado de las cosas pequeñas. Por lo tanto, yo le diría a los padres, ocúpense de que sus hijos tengan cariño por hacer bien las cosas pequeñas y explíquenselo antes, el gran valor que tiene, y hacerlas por amor a los padres y por amor a Dios. Muchas gracias, doctor Corominas, y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y hasta la semana que viene.